Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida ya a don Vladimir Tapia, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, y con él vamos a conversar acerca de la reactivación económica desde la construcción, cómo está este sector y bueno, cómo ha cambiado las cosas desde que el Consejo Metropolitano se aprobó este plan de uso y gestión de suelo que regirá en Quito para los próximos 12 años. ¿Qué novedades tenemos? Gracias, secretario, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto al tema de la construcción, de cómo se ha reactivado desde que estamos en esta pandemia que paralizó prácticamente a todo el mundo, a la capital también, pero que de a poco el sector de la construcción con sus planes pilotos y demás empezó a reactivarse? Y bueno, ¿cómo están las cosas ahora y también cómo está funcionando este plan de uso y gestión de suelo? Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias y buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio en Radio Sucesos para compartir estos importantes temas de la ciudad y de la economía, en verdad, de nuestras comunidades. El sector de la construcción, así como todos los sectores económicos, ha sido uno de los más afectados en estos últimos 2 años, producto de la pandemia, y no solo de la pandemia. La crisis del sector de la construcción empezó alrededor del 2017, en donde justamente el mercado empezó a bajar importantemente, y obviamente ya la crisis económica producto de la pandemia, pues lamentablemente fue la causa justamente del cierre de muchas de las empresas de construcción. La verdad es que pocas empresas que tienen el músculo financiero, ¿no es cierto?, y la liquidez han podido soportar esta gran crisis que hemos pasado. Desde el municipio de Quito, al igual que la búsqueda de muchos otros municipios del país, han intentado generar varias herramientas legislativas para alivianar, ¿no es cierto?, esta crisis financiera, con varios incentivos. Pueden ser tributarios, financieros, urbanísticos, entre otros, que un poco ayuden, ¿no es cierto?, al sector de la construcción y la cadena productiva de la construcción, que es una de las más grandes del sector productivo, ¿no es cierto? Hay más de 40 actividades económicas que están ligadas a la construcción: la venta de materiales, el tema de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidrosanitarias, paisajistas, bueno, un montón de casi 40 actividades económicas que están ligadas al sector de la construcción y que empiezan a reactivar la economía, al igual que la mano de obra, que es muy importante, y que perdimos muchísima mano de obra. Mucha gente tuvo que ser despedida en la pandemia. Y pues en Quito intentamos en el 2020 generar una ordenanza de reactivación económica del sector de la construcción. Lamentablemente esta no fue aprobada en el Consejo Metropolitano de Quito. Y bueno, otras ciudades del país sí aprobaron ordenanzas, como Guayaquil, por ejemplo, en donde se da muchos incentivos al sector de la construcción para el desarrollo de la ciudad, y lo hemos visto en los últimos años con proyectos importantes que generan una reactivación económica. Después, ya en el 2021, aprobamos el plan de uso y gestión de suelo. El Consejo Metropolitano, lideramos ese plan desde la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Este plan de uso y gestión de suelo, mucho más allá de las políticas urbanas que ya les hemos hablado, en relación a esta ciudad compacta, ¿no es cierto?, y edificios un poco más verticales que lo hemos generado, no solo en la Carolina. Esto es un error que a veces se piensa, en muchos otros sectores, en Quitumbe, donde antes eran hasta 3 pisos, ahora hasta 20, en Calderón, donde antes eran hasta 2 pisos, ahora hasta 8, bueno, en general así. Pero el factor económico es importante, y es un poco el tema de lo que venimos a hablar, y es que Quito propuso y aprobó en la ordenanza del PUCS, ¿cierto?, una fórmula de cobro de captura de plusvalía, que se llama concesión onerosa de derechos. Eso lo dice la ley nacional. Pero esta fórmula, con la enseñanza de la pandemia,
tiene dos aspectos fundamentales que han sido muy innovadores y que están siendo incluso utilizados de manera referencial por organismos multilaterales, el Lincoln Institute, que se especializa en economía urbana. Y estos dos factores son los siguientes. El primero es que es una fórmula dinámica. Esto significa que cada año la fórmula se revisa, un factor específico, para que actúe dependiendo en qué situación económica está el país y la ciudad. Porque si estamos en una crisis muy grave como la del 2020, no podemos pues castigarle al sector productivo cobrándole demasiado, porque nadie pagaría, y es más, muchas de las empresas se van a la quiebra, ¿no es cierto? Entonces esta fórmula se revisa cada año para, dependiendo de las cifras macroeconómicas del país y de la ciudad, saber cuánto tiene que cobrar un cobro justo, digamos, una repartición justa entre el sector público y el privado. Y el segundo componente es que esta fórmula apoya a la vivienda más barata y a los sectores donde menos plusvalía hay. Esto significa que si yo construyo en un sector de menor plusvalía, como Quitumbe o Calderón o Conocoto, y hago vivienda más barata, ¿no es cierto?, el cobro es menor. El cobro se va disminuyendo, mientras más barata es la vivienda. Incluso si hago vivienda de interés social, se exonera del pago de la captura de plusvalía el constructor, ¿no es cierto? Y en cambio, si hago construcción en los sitios más caros, ¿no es cierto?, como la Carolina, como ciertos sectores de Cumbayá, y hago vivienda muy cara, pues de ahí no hay ningún tipo de reducción. Si no se maximiza el cobro, pues esos sectores pueden asumir, porque ese dinero finalmente se reinvierte en los barrios que más lo necesitan. Secretario, sobre esto, ¿cómo se ha venido aplicando esta fórmula? ¿Ya está vigente y qué inconvenientes ha tenido? Lamentablemente todavía no está en operación, el PUCS no entra todavía en vigencia. Pese a que fue aprobado hace casi un año. Ya casi estamos 8 meses de aprobación justamente del Plan de Uso y Gestión de Suelo. Se aprobó el 13 de septiembre del 2021 y no entra todavía en vigencia porque está condicionado a la aprobación de otro instrumento, otra ordenanza que está ya siendo el día de ayer, finalmente pasó a tratamiento para conocimiento del Consejo Metropolitano, que es el régimen del suelo. Es una ordenanza que es un paraguas legislativo, legal, para poder empezar a implementar todas estas estrategias urbanas. Pero sin esa ordenanza el PUC sigue, ¿no es cierto?, sin estar en vigencia. Sigue en papel, y todas estas estrategias, tanto urbanas como financieras, que se generaron para repartir y reinvertir ese dinero en los barrios que más lo necesitan, pues no se pueden todavía aplicar. Y claro, la legislación anterior sigue aplicando, y son muchos de los instrumentos que en los últimos años han generado mucha polémica, y lo cual el PUCS ya o elimina o modifica para que se solucionen, digamos, todas estas cosas que han sido, digamos, causa de una reacción social en relación a algunos de los proyectos, pero el PUC sigue sin entrar en vigencia y todavía seguimos con los problemas anteriores. Bueno, es complejo, amigos. Son las 7:30. Estamos dialogando con Vladimir Tapia, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos hablando de la reactivación económica, del sector de la construcción, todos los problemas que se han tenido con la pandemia, y también del Plan de Uso y Gestión de Suelos, que, como menciona, se aprobó en septiembre del año pasado, pero que por temas legales, por temas que está atado a otra ordenanza, no ha podido entrar en vigencia tal y como debería funcionar. Esta situación de que fue aprobado este plan de uso y gestión de suelo y no ha podido aplicarse, secretario, ¿qué inconvenientes ha traído para la ciudad? Sí, definitivamente trae varios, digamos, inconvenientes en relación a un desarrollo que principalmente no es sostenible, ¿cierto? Lo que principalmente se genera sin tener el PUCS es que seguimos teniendo un modelo de ciudad que sigue aumentando o sigue expulsando a la gente hacia las periferias, principalmente a las familias con menos recursos. Se generan construcciones en diferentes sectores que no deberían construirse en esos sectores, de una manera, podríamos llamarlo, desproporcionada, ¿no es cierto? Y finalmente un tema social, porque sin el plan de uso y gestión de suelo, este modelo de ciudad expansiva que hemos tenido, que se va hacia los valles, ¿no es cierto?, los valles orientales, hacia Calderón, hacia
el Chocó andino que tenemos aquí en el distrito, pues esto genera una injusticia, digamos, espacial, que nosotros la llamamos, y es que toda esta gente que se va expulsando por busca de una vivienda asequible, de una vivienda barata, no tiene acceso a los principales servicios públicos, ¿no es cierto? Se van a vivir por tratar de conseguir un terrenito, una casita pequeña en las afueras, de las periferias, de las parroquias rurales, pero sin agua, sin alcantarillado, ¿no es cierto?, sin transporte público, sin equipamientos cerca, educativos, de salud, etcétera. Y esto obviamente es una repercusión que no genera calidad de vida a nuestros habitantes. Y claro, si la ciudad no puede generar o no puede ofrecer calidad de vida a sus habitantes, que es su principal vocación, la ciudad no tiene una razón de existir, en verdad, y el sector justamente público, que es el encargado de la planificación urbanística, tiene que asegurar esto ante los problemas que tenemos, y pues seguimos con la legislación anterior que podemos seguir aplicando, ¿no es cierto?, varios de los instrumentos que han sido muy polémicos en los últimos años, ¿no es cierto?, proyectos especiales, procesos de aumentar las densidades poblacionales o el número de unidades habitacionales en sitios ambientales, y eso se sigue aplicando hasta que no entra el PUCS en vigencia, y lamentablemente pues nosotros como funcionarios públicos tenemos que hacer cumplir la normativa, y la normativa actual pues no es del PUCS y tenemos que seguir aplicando otra anterior. Bueno, complejo, ¿no? Tener un cuerpo legal aprobado que no se puede aplicar y tienes que aplicar el otro, y mientras tanto, bueno, los constructores estarán expectantes de, bueno, a qué horas aprobarán esta otra ordenanza que está ligada al PUCS para poder, bueno, hacer las cosas y trabajar. Ahora, secretario, usted había dado un dato interesante y había mencionado que al menos menos del 10% del territorio del distrito metropolitano es urbano, pero el 72% de la población se concentra en la zona urbana. Allí es necesario hacer cambios, porque son datos que, bueno, no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? El 10% de territorio urbano y un 72% de la población que se concentra en esa zona. Sí, en verdad, la intención justamente de las ciudades, ahora con los nuevos lineamientos internacionales, el Hábitat 3 que se realizó aquí en Quito en el 2016, dio unas pautas, unos lineamientos para las ciudades de todo el mundo, y Quito no es la excepción. Quito, más bien, con el plan de uso y gestión de suelo, pudimos finalmente pasar, digamos, ya a sentar en normativa esas ideas internacionales, esos lineamientos internacionales que justamente propenden a tener una ciudad más compacta, ¿no? Por eso hemos generado este sistema de centralidades alrededor del metro de Quito, igual el tema de microrregiones sostenibles que son en la ruralidad, para que también tengan sus niveles de concentración en los núcleos de las cabeceras parroquiales. Y claro, lo que se intenta, en verdad, el objetivo principal es que la gente se concentre en las áreas urbanas, porque las áreas urbanas son las que tienen la infraestructura de servicios básicos, que es lo que la gente necesita. Entonces, las áreas urbanas ya están dotadas de calles, de transporte público, de servicios básicos, de equipamientos, y pues lo que necesitamos es que la gente consolide o se vaya a vivir, llene los espacios vacíos que todavía hay en la ciudad urbana, y obviamente tenemos muchísimo espacio vacío todavía en la ciudad urbana. Por ejemplo, las centralidades principales en el sur, Quitumbe, y en el norte, el Parque Bicentenario, ex aeropuerto de Quito, pues tienen que propender a una transformación para concentrar densidades poblacionales mayores. Pero quisiera también mencionar esto, y es que lo acabas de decir, los constructores están expectantes, y lamentablemente Quito está perdiendo muchísima competitividad en relación a las oportunidades de construcción aquí en la ciudad. Claro, porque si le cambian las reglas de juego en el camino, no es algo bueno, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, estos incentivos que hemos venido hablando, y esta visión de ciudad que se la ha venido construyendo, pues otras ciudades del país que también tienen, digamos, un potencial de transformación importante, pues están generando unos incentivos y unas políticas hacia atraer la inversión de la construcción inmobiliaria en el país. Y Quito, lamentablemente, ha venido constantemente perdiendo
muchas de las inversiones que hemos venido teniendo, y es más, las pocas inversiones que se han venido dando en Quito están envueltas en unos procesos burocráticos extremadamente largos de años y hasta ahora, ¿no es cierto? No se pueden ni siquiera aprobar proyectos que tienen inversiones de cientos de millones de dólares y claro, esto hace que la ciudad se paralice y ahora ciudades como Manta, como Guayaquil, como Cuenca están incentivando a los sectores de la construcción mucho más y claro, las inversiones están yendo para allá si es que Quito no puede ser competitivo. Qué complejo y lamentable además que los constructores tengan que irse de Quito porque Quito no le proporciona las garantías legales, jurídicas y demás que tendría un inversor. Ahora, señor secretario, ¿qué está haciendo la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para aportar, apoyar a los inversores que quieren hacer construcciones en Quito, pero que tienen que irse a otras ciudades porque no se les prestan las garantías necesarias? ¿Cómo puede trabajar la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en esto? O sea, definitivamente nosotros hemos venido generando toda la política con todos los actores urbanos, entre ellos también los gremios profesionales, los colegios de profesionales, además de obviamente los colectivos, los líderes barriales, etcétera. Pero esta política también se generó con una intención de entender el mercado, porque si no se entiende el mercado y simplemente se planifica de una manera teórica, ¿no es cierto?, e ideal, las ciudades no funcionan de esa manera. Y eso lo podemos ver en todas las ciudades del mundo, no solo en Quito. Y claro, nosotros lo que hemos intentado es que llegar a ese punto de equilibrio entre que el sector de la construcción se sienta cómodo con sus inversiones aquí en Quito y que también obviamente esas inversiones pues se transformen en, ¿no es cierto?, en ingresos de dinero hacia el sector público para que el sector público pueda reinvertirlo en los barrios más necesitados. Eso es lo que hemos hecho. Obviamente esto está plasmado en el plan de uso y gestión de suelo y si el plan no está operativo pues todavía estas estrategias no se pueden implementar. Además que obviamente la competitividad con otras ciudades es feroz. Las ciudades de Manta y Guayaquil han venido atrayendo la inversión de una manera muy abierta, ¿no es cierto?, dando todas las facilidades para los sectores, pero lamentablemente en Quito la inseguridad jurídica que se da en los proyectos, incluso con proyectos aprobados, ¿no es cierto?, por diferentes factores, ¿no es cierto?, entidades de control, la misma burocracia del municipio, hace que proyectos que han durado más de 10 años en aprobación hasta ahora no se puedan implementar y nosotros como Quito seguimos teniendo un modelo expansivo que lo único que hace es generar problemas e injusticia para la población y eso la verdad nos parece algo terrible para la ciudad y por eso estamos perdiendo una competitividad que la necesitamos para los siguientes años, inversión para la ciudad, fuentes de empleo para nuestra gente y obviamente una ciudad más equilibrada, más compacta y más activa. Bueno, lamentable que suceda esto, que constructores que quieren invertir en Quito tengan que irse a otras ciudades que les ofrecen más cosas, más garantías. Y bueno, ojalá esta ordenanza que está ligada al plan de uso y gestión de suelos pueda ser aprobada. Secretario, gracias por estar con nosotros conversando sobre Quito, sobre la reactivación económica y los pendientes. Muchas gracias por la invitación y nosotros como siempre seguimos invitando a toda la ciudadanía a revisar nuestras redes sociales. Hemos generado nuevas plataformas de transparencia. Mañana estaremos lanzando también un visor geográfico que se llama Tu Ciudad en Línea con el señor alcalde, en donde podemos ver justamente el plan de uso y gestión de suelo a través de una plataforma digital muy fácil de usar a manera de Google Maps y podemos ver todos los terrenos del distrito, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y seguir participando de una manera conjunta en la generación de política pública, que es lo que venimos haciendo para el bien de nuestra ciudad.